Libro de Job, capítulo 1, al leer este principio a la mañana al comenzar esta reunión. El libro de Job dice, el título en la Biblia dice las calamidades de Job. Pero yo lo titulé las tribulaciones. Porque una tribulación es un periodo de algo que se va a pasar. No es para siempre. No es para toda la vida. Las tribulaciones y las luchas no son para siempre. No es que va a permanecer toda la vida. Es como una tormenta, es como una lluvia. Vio cuando más en el campo que se ve más todavía abierto, parece que se viene el cielo abajo, pero después pasó la lluvia. No duró toda la vida. Fue un tiempo de lluvia, de viento, de mucho aguacero, pero después quedó la calma. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, no va a durar para siempre. Entonces, en este mensaje que vemos sobre las tribulaciones de Job, primero vamos a considerar la persona de Job. Y después vamos a considerar lo que le pasó. Porque una cosa es la persona y otra cosa son las tribulaciones. Son dos cosas diferentes. Este hombre, que era Job, dice... Vamos al capítulo 1, versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz, un varón llamado Job. Capítulo 1, versículo. ¿Lo tienen ahí? Aquel varón era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Capítulo 1, versículo 1. Primero el capítulo 1, el versículo 1, nos dice que había un varón. Y nos dice de dónde era ese varón, que era de Uz y se llamaba Job. Y ese hombre era temeroso, era recto y apartado del mal. Cuando la Biblia habla de que alguien es perfecto, la palabra perfecto tiene que ver, porque muchas veces decimos nadie es perfecto, pero esta palabra perfecto tiene que ver con completo, tiene que ver con alguien que está completo. Tiene que ver con alguien que en su interior, la palabra perfecto tiene que ver, tiene que ver con mi interior. Diga conmigo, debo de ser perfecto en mi interior, en mi corazón. Mi corazón tiene que estar completo, porque la palabra perfecto es completo. A veces la persona no está completa en su corazón. A veces hay alguna área en su corazón que está turbada. Su mente, sus emociones, la preocupación. Hay alguien que por ahí tiene una preocupación. Entonces su corazón está bien, sus emociones están bien, pero tal vez su mente no está conforme a su corazón, a sus emociones, porque hay una preocupación. Job era un hombre perfecto, pero también dice el versículo 1 que era un hombre recto. Diga recto. Recto tiene que ver con su ser exterior, tiene que ver con lo de afuera, con su forma de actuar, con su forma de ser, con su forma de vivir. Amén. Un creyente tiene que ser perfecto dentro de su corazón y recto, obediente a Dios, obediente a su palabra, obediente a los principios. Amén. Una persona educada, no irrespetuosa. Job era de esta manera.
pero muchas veces lo que se ve en el exterior es lo que hay adentro. Es el reflejo de lo que hay en su corazón. Si la persona es rebelde, esa rebeldía se ve, pero esa rebeldía no está afuera, está adentro. Si esa persona tiene enojos, tiene soberbia, eso está adentro. Y se exterioriza afuera. Sale para afuera. Amén. Levanta tu mano y decirle al Señor que dentro mío haya cosas buenas, para que pueda salir en mi exterior cosas buenas. La Biblia dice que el hombre bueno de su corazón, del tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Y si hay algo malo, también sale para afuera. Pero Job era un hombre recto y era un hombre temeroso de Dios. La palabra recto también significa que no era deshonesto. Él era honesto. Él era transparente. No había deshonestidad, ni tampoco era tendencioso. No era tendencioso. ¿Qué es tendencioso? Contencioso, problemático. Amén, ¿me van siguiendo? No era deshonesto ni tendencioso. Así que además de ser perfecto internamente, era recto externamente. Era una persona que se movía de una manera adecuada. Se movía de una manera correcta. Esa forma de moverse interiormente era lo que había en su interior. Era lo que había dentro de su corazón. Amén. Además de ser recto, amén, dice que era un hombre que temía a Dios. Temer a Dios significa obedecer a Dios. Obedecer al Señor. Amén. Glorifique a Dios, hermano. Usted no se ponga mal por nada. Usted glorifique a Dios. Alabe y glorifique a Dios. Amén. Estas cosas no van a pasar nunca más. Nosotros vamos a cortar por lo sano estas cosas. Acá falta de respeto no se permite, porque estamos en la palabra de Dios. Entonces, él temía a Dios. Y en un sentido también negativo dice, y se apartaba del mal. Todo lo que era malo, todo lo que no agradaba a Dios, Job se apartaba. Digan esta mañana, yo me quiero apartar de todo lo malo o todo lo que me trae mal a mi corazón. Si usted tiene un dolor o si tiene rencor contra alguien, que alguien le ha hecho algo, un ejemplo, eso le hace mal. Eso afecta su relación con Dios. ¿Qué hay que hacer? Hay que apartarse. Amén. Diga, me voy a apartar de todo lo que me produce mal. Lo malo no es simplemente algo malo, algo pecaminoso, sino situaciones que nos producen mal. A veces hasta puede ser amistades que nos producen mal, que nos llevan al odio, al rencor, que nos llevan a cosas malas. Tenemos que apartarnos de todo lo que produzca en nuestro corazón algo que nos aparte de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto es bueno, es positivo. Temer a Dios es bueno. Apartarse del mal es bueno. Amén. Ser temeroso es bueno. Ser recto es bueno. Diga, todo esto es bueno. Decirle al que está a tu lado, es bueno. Seguí esto. Sin embargo, Dios no solamente creó al hombre para que tenga estas cosas buenas.
esto es bueno. Diga conmigo, esto es bueno. Pero esto no es todo, falta más. Y falta el punto principal. No estoy diciendo que esto es malo. No estoy diciendo que esto no hay que tenerlo. Pero esto no es suficiente. Es como si usted prepara una comida y le pone todos los ingredientes, pero no le pone sal, que le va a dar, que va a realzar todos los sabores y todos los gustos de esa comida. Amén. Gloria a Dios. Va a realzar los gustos y los sabores. Entonces falta algo más, decirle falta algo más. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Para qué Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de él? Para que lo pueda expresar. Para que el hombre pueda expresar a Dios. Porque él tiene la imagen y la semejanza. Para que Dios pueda ser expresado. Ese fue el propósito original de la creación del hombre cuando Dios creó. Todos sabemos lo que sucedió por causa del pecado y lo que vino y lo que aconteció. Amén. Y esto trajo una ruina espiritual del propósito de Dios. Amén. Temer a Dios y apartarse del mal es muy importante. Es muy importante. Apartarse de todo lo malo. Diga, es muy importante. Pero no es suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que busque lo malo. No estoy diciendo que ande por el camino malo. Porque a Dios no le agrada el camino malo. A veces hay personas que dicen, no sé por qué me pasa esto si yo no hice nada malo. No alcanza solamente con no hacer nada malo. Porque cuando nos pasa algo, decimos, pero yo no hice nada malo. ¿Por qué me sucede esto si yo no hago nada malo? No es suficiente. Job no hacía lo malo. Job se apartaba de lo malo. ¿Estaba bien esto? Claro que estaba bien. Pero no era suficiente. Según el concepto de Dios. Según lo que la Biblia dice y lo que Dios dice. Amén. ¿Alguna vez usted dijo, ¿por qué me pasa esto si yo no hice nada malo? ¿Por qué me sucede esto si yo no hice mal a nadie? Tal vez usted dice verdad, pero eso no es una razón para que no nos pueda pasar algo malo. Ya lo vamos a ver en los versículos más abajo. Aparte de esto, Job dice que era íntegro. Vamos al capítulo 2 y al versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Satanás dijo, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía, escuche la parte esa, retiene su integridad. Que dice que Job era íntegro. Amén. Jehová le dice a Satanás que todavía, ¿no es cierto?, Job se aferra a su integridad. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es la palabra integridad? Diga, quiero ser íntegro. La palabra integridad, la palabra íntegro, aquí vemos, por ejemplo, primero dice que era perfecto y recto. ¿No dice así? Capítulo 1, versículo 1. Esas dos palabras son adjetivos. Diga, son adjetivos. Pero la palabra íntegro es un sustantivo en esta frase. Amén. Entonces, este sustantivo significa que la integridad es la suma de ser perfecto y recto. Perfecto por dentro, recto por fuera. Íntegro es la totalidad de lo que alguien es. Amén. Es la suma total de la perfección
y de la rectitud. La palabra íntegro significa todo. Todo lo que Job era, Dios lo sabía. Lo que había dentro y lo que había afuera. Amén. Nosotros somos la suma de lo que hay adentro y de lo que hay afuera. Lo que hay en el corazón y lo que se manifiesta afuera. Eso es una persona. No es solamente lo de afuera. Es lo de afuera, pero también es lo que hay adentro. Esa es la integridad de una persona. Así que cuando vinieron las pruebas en la vida de Job, Job se mantuvo íntegro. Por fuera dijo, bueno, Dios sabe, yo alabo a Dios por esta situación. Por fuera él dijo, Dios dio y Dios quitó. Y por dentro también decía lo mismo. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe porque yo le alabo de igual manera. Porque alguien puede decir por fuera, yo alabo a Dios, pero por dentro puede estar cuestionando, puede estar quejándose, puede estar diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es como alguien que pueda decir a una persona, me ofendiste, yo te perdono, pero por dentro dice, no sé si lo voy a perdonar. Entonces lo que Job decía por fuera era lo mismo que estaba por dentro. Eso es ser íntegro. Amén. Si decís que amás a alguien, tiene que ser, decirle, si decís que me amás, mirale al que está tú, decirle, si decís que me amás, mirale a tu hermano al que está tú, decirle, tiene que ser por dentro y por fuera. No que me digas te amo y adentro digas no sé si te quiero o te amo, ¿me entiendes? Entonces ser íntegro significa, por eso cuando dice, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo. El primer mandamiento es un amor íntegro, que le amemos de labios, pero que también le amemos en la mente, que le amemos en las emociones, que le amemos en el espíritu. ¿Me van siguiendo? Cuando una persona es íntegra para Dios, también va a ser con las demás personas. La integridad tiene que ser para con Dios. Si alguien no te es honesto y te es deshonesto, eso tiene que ver con su relación con Dios. Si es un creyente, tiene que ver con su relación con Dios. ¿Cómo es con Dios? Como somos con Dios, como somos con respecto a su palabra y a su mandamiento y a sus leyes, seremos con las demás personas. ¿Tú quieres amar a tus hermanos? Tienes que amar a Dios primero, porque ese es el primer mandamiento. Tienes que ser íntegro para con Dios. No tienes que dudar de Dios. Aunque con tus labios digas, yo creo en Dios, yo sé que Dios va a hacer lo que dijo, pero por dentro tú dices, ¿será que va a hacer eso Dios? ¿Será que Dios me va a contestar? Entonces tú no estás siendo íntegro. Porque con tu boca confiesas una cosa, pero con tu corazón dice otra cosa. Pero Job era íntegro, es decir, que a pesar de que él decía, Dios sabe por qué, dentro de su corazón, guardó su corazón. Aunque Job no entendía lo que estaba pasando, toda esa prueba, él guardó su corazón con relación a Dios. Tú tienes que guardar tu corazón para con Dios y para con las demás personas. Tienes que guardar tu corazón para las personas que amas. Amén. ¿Me van siguiendo? Entonces, ahora vamos al versículo 2 que dice, habla de la vida, de lo que él tenía. Dice Job capítulo 1 versículo 2 que le nacieron 7 hijos y tenía 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía en total? 10 hijos. Amén. Y después tenía muchas posesiones y muchos siervos. Versículo 3 dice que tenía, ¿cuántas ovejas tenía? 7,000 ovejas. Tenía 3,000 camellos. Tenía 500 yuntas de bueyes. Amén. 500 asnas y gran cantidad de siervos. Y claro, tiene que tener muchos criados para tremenda cantidad de animales. Era una persona rica.
Era una persona que tenía abundancia, no tenía 2 o 3 ovejitas, tenía un montón de ovejas y tenía un montón de siervos, de empleados. Amén. Versículo 3 también dice que Job era, fíjese, el más grande de todos los hijos del oriente. Era la persona más rica, más prosperada. Era maravilloso. Todos conocían a Job por la clase de persona que era y por las posesiones que tenía. No solamente tenía posesiones, sino que tenía integridad, que eso es lo más importante de todo. La persona puede tener mucho, puede tener riqueza, puede tener, pero tal vez no es íntegro. ¿De qué le sirve la riqueza? De nada. Porque eso es externo. Pero la integridad es lo que tenemos dentro de nuestro. Es lo que somos nosotros. Amén. Así que podemos ser ricos materialmente y espiritualmente pobres. ¿Me van siguiendo? Diga, yo no quiero ser pobre espiritual. Diga, yo no quiero ser pobre espiritual. Y el versículo 4 nos dice que sus hijos solían hacer fiesta, banquete, cada uno por turno, eran 10. Así que un día, uno, otro, hacían sus fiestas y comían. Invitaban a sus hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Hacían fiestas. Celebraban banquete. Y después que celebraban banquete, dice el verso 5, que Job enviaba por ellos y los santificaba. Amén. Y ofrecía holocaustos a Dios. Dice, porque tal vez hayan pecado mis hijos, hayan maldecido a Dios en sus corazones. Amén. Así que cuando sus hijos celebraban estos banquetes, Job ofrecía un sacrificio a Dios. Porque tal vez hablaron mal de Dios, hablaron lo que no debían de hablar. Amén. Si tú te juntas con un hermano y hablas mal de otro hermano y hablas mal del siervo, ¿qué piensas? ¿Que eso no te contamina? ¿Qué piensas? ¿Que eso Dios no lo ve? ¿Qué piensas? ¿Que eso Dios no lo escucha? Tal vez el hermano no escuche lo que tú dices de él. Pero Dios lo está viendo. Dios lo está escudriñando. Y entonces, tal vez ellos dijeron una palabra, un insulto, una maldición. Y tomaron y hicieron algo que no debían de hacer. Y Job dice, voy a hacer un sacrificio para pedir que Dios perdone si mis hijos han hecho algo. Si tú pecaste, te fuiste al mundo y cometiste un pecado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que pedir perdón. Decir, Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname porque pequé como el hijo pródigo. Pequé contra ti. Señor, yo sé que tú me vas a perdonar. Y Dios perdona, pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedir perdón. ¿Me van siguiendo? Sus hijos tal vez no pecaron, no cometieron un pecado carnal, pero con sus bocas ofendieron a Dios. Entonces a veces hay creyentes que hablan mal de otro y hablan y no piden perdón a Dios y piensan que está todo bien. No está todo bien. Porque tus labios se han contaminado. Tu boca ha hablado lo que no tenías que hablar. ¿Y qué sucede? ¿Ofendiste a Dios? Yo no ofendí a Dios. Ofendiste a Dios al hablar mal de tu hermano. Y a veces decís, bueno, esto queda acá, no decimos a nadie. Y Dios lo está viendo. Y eso no trae bendición. Eso trae ruina. Y se manifiesta. Cuando alguien habla mal de alguien, se manifiesta, se va a manifestar. Va a salir a la luz. Porque eso a Dios no le agrada.
Oh, porque yo no estoy de acuerdo con el pastor, yo no estoy de acuerdo. Va a salir a la luz. Todas las cosas van a salir. Se van a manifestar. Lo bueno y lo malo. Para que tú veas si esa persona te va a ser de bendición o no te va a ser de bendición. Para que tú veas. Porque si tú quieres relacionarte con alguien siendo un hijo de Dios, busca a alguien que honre a Dios. Que honre a sus siervos, que honre su palabra. No de palabra, sino de hecho. Porque si no te va a pasar como los hijos de Job que se juntaban y dice, y Job sentía que habían cometido algo, habían hecho algo, habían pecado, habían tenido una acción mala. Y Job necesitaba hacer ese holocausto, ese sacrificio. Qué bueno sería que hoy en esta mañana tú puedas decir: sí, oren por mí. Hablé lo que no debía de hablar, pensé lo que no debería de pensar. Necesito, como Job, que alguien ore por mí. Yo no quiero ofender a Dios con mis palabras ni con mis hechos. Yo no quiero ser de maldición, yo quiero ser de bendición. Por favor, oren por mí. Por favor, oren por mí. No es ofrecer un animal, un holocausto, sino que alguien ore por ti y diga: perdóname, Señor pastor, ore por mí. Porque yo no me di cuenta que tal vez ofendí a Dios. Y eso trae un retraso de la obra de Dios en mi vida, de las promesas, de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios ha dicho. No sea que nosotros retrasemos lo que Dios quiere hacer, sino que cuando llegue la bendición, nosotros estemos preparados para recibir esa bendición. Entonces Job ofrecía holocaustos. Dice que ofrecía holocaustos por sus hijos continuamente. Cada fiesta que ellos celebraban, Job ofrecía un holocausto. Cuando tú te levantas a la mañana, le dices: Señor, perdona mis pecados, Señor, límpiame. Pero decirle: Señor, limpia también, porque tal vez dije una palabra que no debía de decir. Dije una palabra contra ti. Oh, pero Dios, alguien dice: bueno, Dios me dijo esto. Y Dios está lento. Se está atrasando en lo que me dijo. Y todavía no llega a lo que Dios me dijo. Tal vez en un momento tú dices eso. ¿Qué estás diciendo? Que Dios se retrasa. Que Dios no puede obrar. Es una palabra que parece sin sentido, pero a veces es una palabra que puede ofender a Dios. Pero si el creyente ora, Dios le va a dar luz, le va a dar claridad, le va a dar entendimiento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Incluso Dios delante de Satanás le decía: ¿no has visto a mi siervo Job quién es? Significa, escuchen, que Dios dice: mi siervo es así, y Job, y le dice al diablo: ¿no viste cómo es Job? Que él es íntegro, que él es apartado del mal, que es recto. Y el diablo dice: claro que lo sé.
Porque yo también lo estoy observando. Y aquí quiero soltar otra palabra. Cuando tú haces algo que no debe de hacer, no solamente Dios te está observando, sino el enemigo de tu alma, Satanás, también te está observando. Lo que decimos, abrir una puerta. Lo que decimos cuando se abren puertas. Entonces, acá quiero soltar una palabra. Levanta tu mano. No le des un arma a tu enemigo para que te destruya. No le des una herramienta al enemigo para que te pueda hacer mal. Cerrá una puerta. Porque a Dios, escuche lo que voy a decir, cuando tú haces algo que no está bien, a Dios ofende. Pero al enemigo le das una oportunidad de atacarte, de abrir una puerta, de destruirte, de hacerte mal. Dios está ofendido por lo que hiciste, pero el enemigo está esperando una puerta abierta. Decir, voy a cerrar todas las puertas. Perdóname, Señor. No quiero abrir mi boca para maldecir, ni para decir lo que no debo de decir. Yo quiero, aleluya, tu bendición. Quiero, aleluya, que el enemigo se aparte de mí, que la puerta sea cerrada. Significaba que el enemigo, no, en otras palabras, Job no le daba lugar al enemigo para que el enemigo lo destruyera. Somos nosotros mismos quien le damos lugar al enemigo. El enemigo no tiene lugar en mi vida ni en tu vida, pero somos nosotros quien le podemos dar lugar. Quien le podemos dar lugar. Decir, no quiero dar lugar al enemigo, quiero dar lugar a Dios. Para eso, guarda tu corazón. Fíjate con quién te vas a relacionar. Guarda tu mente, busca a Dios. Porque no sea que por culpa tuya o por culpa de otro, pues pierdas la bendición. Esa bendición que estás esperando, esa promesa que estás esperando, eso que Dios quiere hacer en tu vida, no lo tienes que perder. Lo tienes que guardar, tienes que cuidarlo. Tienes que cuidar tu relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando vemos la vida de Job, era una persona que no tenía problema con nadie. Amén. Incluso Dios dice, ¿no viste cómo es mi siervo Job? Amén. Ahora, todo esto era bueno. Pero ¿sabe lo que le dije al principio cuando leímos el versículo 1? Que dijimos que esto estaba bien, pero que faltaba, le faltaba a Job algo más. Él tenía ética, él temía a Dios, él se apartaba del mal, él era una persona recta. Pero ¿sabe qué le faltaba a Job? Le faltaba un poco más de Dios en su vida. Estaba escaso de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Necesitaba, porque usted puede ser una persona honesta. Muchas personas que no son creyentes son honestas. Humanamente hablando, ¿cuántas personas conoce usted en el mundo que son personas serias, honestas? No te va a mentir, no te va a engañar, no te va a robar, porque tienen ética. Pero humanamente hablando, pero espiritualmente hablando, aunque puedan ser personas buenas, humanamente hablando, necesitan a Dios, necesitan llenarse de Dios. ¿Me van siguiendo? Usted también como cristiano puede ser una persona honesta, una persona sincera, pero esto no te alcanza. Necesitamos llenarnos de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Muchas decimos, es buena persona, pero necesita de Dios. Aún la buena persona necesita de Dios, porque su bondad no le alcanza. Necesita ser salvo, necesita aceptar a Jesús, necesita que Jesús entre en su corazón. Porque a veces esa bondad humana puede ser que se justifique. Yo soy bueno y no necesito de Dios. Así que esa bondad humana, que mucha gente dice, yo soy bueno, yo hago todas las cosas bien, no necesito a Dios. A veces esa bondad humana puede ser una piedra de tropiezo para acercarnos a Dios. El que cree ser bueno,
necesita a Dios. Y el que cree que es pecador y hace todo mal, necesita a Dios. No solamente necesita a Dios la persona mala, que ha hecho cosas malas, que ha robado, que ha mentido, que ha pecado. También el hombre moralmente bueno también necesita a Dios en su vida. Y tal vez necesita más que el otro, porque el otro tal vez su vida es un desastre y él puede darse cuenta que necesita a Dios. Pero el otro, como tiene una buena moral, su buena moral lo engaña diciendo: no necesito a Dios, total yo soy buena persona. Todos necesitan a Dios. No importa si hayan pecado mucho o hayan pecado poco, todos necesitan a Dios. Porque la Biblia dice, hay un principio bíblico que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos. Así que no importa si pecaron mucho, no importa. Usted dice: yo no maté a nadie. Pero alguna vez pensaste mal de alguien. ¿Qué dice la Biblia? El que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Alguna vez te enojaste con alguien? ¿Te enojaste con algún hermano? ¿Te enojaste como hoy con el pastor? ¿Qué pensás que eso es? ¿Es un pecado? No, pero yo no maté. Delante de Dios es lo mismo. Entonces no importa si es pecado grande o pecado chico, todos necesitamos al Señor, todos necesitamos pedir perdón, todos necesitamos en nuestra vida a Dios. Y Job, aunque temía a Dios, él necesitaba más de Dios en su vida. Tenía mucha moral, tenía mucha rectitud, todo esto estaba bueno. Pero le faltaba llenarse de la presencia de Dios. Y a veces toda esa buena moral le era un tropiezo. Y entonces Dios dice: ¿qué voy a hacer con mi siervo Job? Porque cuando hay un problema en un hijo de él, y ese hijo no se arregla, no se soluciona, Dios tiene que tomar medidas. Y entonces, escuche, Dios celebró una reunión en el cielo. Diga conmigo: Dios celebró una reunión en el cielo para tratar el tema de Job. No sé cuál es tu situación. Tal vez hoy Dios se reúna con sus ángeles y diga: voy a hablar de mi hija porque hay un problema en mi hijo. Me ama, me busca, todo, pero acá hay otro problema. ¿Se acuerdan las 7 iglesias? Dios dice: has hecho esto, has guardado mi palabra, pero también tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Tengo contra ti, es decir, así como Dios le elogia lo bueno, también le marca lo que está mal. Y tú no te puedes enojar por eso. Tienes que decir: amén, Señor. Porque yo tal vez no veo lo que está mal, pero tú lo ves y me lo estás diciendo para tratar conmigo. Para que yo pueda ver que esto no está bien y yo pueda orar y decir: Señor, ayúdame, Señor, cambia esta área. Porque si yo no la sé, porque si yo ignoro que hay algo mal en mi vida, si tú ignoras que hay algo mal en tu vida, ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo vas a cambiar? Si tú estás ignorando que estás haciendo algo malo delante de Dios, si tú estás haciendo algo que a Dios no le agrada, y tú no te das cuenta. ¿Qué necesitas? Necesitas que la palabra te confronte. Necesitas que Dios te diga: mira, esto es. Y que cuando Dios te diga esto es, tú tengas un corazón humilde y decir: sí, Señor, amén. Trabaja en mi corazón, quita esto. Porque cuando Dios te diga lo que está mal en tu vida, ahí se va a manifestar la clase de persona que eres. Porque cuando Dios te dice que te va a bendecir, que te va a dar esto, gloria a Dios. Pero cuando Dios te dice, te marca lo que hay mal, lo malo en tu vida, ahí se va a manifestar cuál es tu corazón. ¿Qué clase de persona eres? Si te humillas ante el Señor, si reconoces, aleluya, sí es verdad, o te enojas.
Ahí va a salir tu verdadera condición. Ahí va a salir lo que hay en tu corazón y en mi corazón y en el corazón de cualquier persona. Entonces hubo una reunión. Y en este concilio fue celebrado con los ángeles. Vamos al capítulo 1, versículo 6, por favor. Capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, que son los ángeles, entre los cuales vino, ¿quién vino? También Satanás. Entre los hijos de Dios, que eran los ángeles, también, ¿quién vino? No creo, escuche, no creo que Satanás haya sido invitado a este concilio, pero él vino sin ser invitado. El diablo va sin ser invitado. Ve que a veces decimos, bienvenido Espíritu Santo, pero los demonios, donde ellos puedan meterse para perturbar, se van a meter. El Señor es respetuoso. Si tú no le dices, entra en mi vida, si tú no lo invitas a tu casa, si tú no lo invitas a ser parte de tu vida, Él no va a entrar, porque Él respeta tu decisión. Pero si tú le dices, Señor, ven a mi vida, ven a mi familia, ven a mi matrimonio, ven a mi casa, Señor, yo quiero que tú seas parte de mi familia, yo quiero que tú seas parte. El Señor dice, bueno, yo voy a ser parte. Josué dijo, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Pero el enemigo, él es metido. El diablo y sus demonios van sin que nadie lo invite. Decirle en esta mañana, Satanás, no eres bienvenido en mi vida, en mi casa, en mi familia. Vete fuera en el nombre de Jesús. No eres recibido, no eres bienvenido. Tú, Señor Jesús, sí. Tú, Espíritu Santo, sí. Pero el enemigo no. No deje que el enemigo se meta en tu familia. No deje que el enemigo se meta en tus pensamientos. No deje que el enemigo te perturbe. No le dé lugar, porque él va a venir. Allí estaban los ángeles y ahí se metió él también. Él no estaba invitado, pero él se metió. Amén. Él viene a meterse. Decirle al que está a tu lado, él es metido. Decirle, no dejes que se meta en tu familia. ¿Usted sabe que el diablo es metido? ¿Cuántos lo saben? Así que esos creyentes que son metidos, no hagan lo mismo que el diablo. ¿Usted sabe que él es metido? ¿Cómo se mete? Se mete entre el padre y el hijo. El diablo le pone pensamiento al hijo, a la hija. La madre le dice, el padre dice, mira hijo, tenés que hacer esto, no. Y el diablo dice, mira, te quiere manejar la vida. Mirá lo que, no. Y entonces te viene el diablo y le dice al joven, ¿quién es él para meterse en su vida? Tal vez ese padre, esa madre no se está metiendo en la vida de su hijo, le está aconsejando. Le está diciendo, este camino no es bueno, esto no tiene, este camino no tienes que tomar. Dar un consejo no es meterse en la vida del hijo. Pero el enemigo viene a decir, mirá cómo se mete, te quiere manejar la vida. Y entonces el hijo dice, no, yo hago lo que quiero, no te metas en mí, yo no me estoy metiendo, te estoy dando un consejo. Dígame, ¿es metido o no es metido el diablo? Se mete. Si le da lugar, se va a meter entre las parejas. A veces en el corazón de ella o de él, el enemigo pone un pensamiento. ¿Será que me ama o ya no me ama? Y cuando pone esa semilla, la relación no va a andar bien. A veces el enemigo pone esa semilla en la esposa
O en la novia. Me parece que ya no me quiere. ¿Será que anda queriendo a otra o a otro? Ya pone el diablo una semilla. Pone el diablo un pensamiento. Y si nosotros le damos lugar, va a meter otro. Y va a poner otro. ¿Y cómo va a terminar esa situación? No va a terminar bien. El enemigo se quiere meter en las relaciones, dentro de la iglesia, en los hermanos. Por eso nosotros acá no armamos grupo de WhatsApp para que no se arme chusmerío, que estas cosas no las permitimos acá. Pero usted no salga acá de la iglesia ya y haga eso, porque Dios lo está viendo. Y vas a venir a la iglesia y Dios va a sacar todo, te va a sacar todo, te va a revelar todo. Nada va a quedar. Para que tú veas que esto es de Dios, esto no es de carne, esto es de Dios. Porque aquí estamos para recibir la palabra de Dios. No estamos para crear, aquí estamos para ministrar a Cristo. Tú vienes a la casa de Dios para recibir la palabra, para que Dios te ministre, para que Dios te sane, para que Dios te libere. No es la iglesia un sindicato, no es un club, no es un lugar de contienda, no, es un lugar donde venimos a recibir la palabra de Dios. Y si a ti no te gusta la palabra o la administración de esta iglesia, es sencillo, no venga. Pero no perturbes. No deje que el enemigo se meta. A veces el enemigo se mete en la iglesia porque un hermano habla mal de otro y te apartás de la iglesia por alguien. Dejaste de la iglesia porque algo pasó. El enemigo se metió. Entre familiares, entre parientes, entre hermanos. Las familias deberían estar unidas. Pero a veces nos falta el chisme, nos falta esto. Y en medio de eso el enemigo metiéndose. Para separar un hermano de otro hermano y que estén todos divididos y todos separados. Eso es lo que hace el enemigo. Pero cuando nosotros cerramos puertas, decimos no, acá no tiene lugar el enemigo. Acá el enemigo no tiene lugar, no tiene arte ni parte. El enemigo fue quitado, él no estaba en el cielo. Dice Isaías 14:15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y Ezequiel 28:16 dice, hablando del diablo, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de la hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa del esplendor, y yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén. Es decir que Satanás fue condenado e incluso sentenciado por Dios. Dios lo echó. Él ya no está más en la presencia de Dios. Pero cuando se hizo esa reunión, él entró porque Dios lo permitió, claro. ¿Me van siguiendo? Y aunque Satanás, digamos, ya está su sentencia, ya está condenado y ya tiene la sentencia, ¿no es cierto? Todavía Dios le ha dado un tiempo limitado y en este tiempo limitado él sigue haciendo cosas malas. Pero ya pronto se le va a terminar. Porque ya está la sentencia. Ya está su condena. Amén. Es como alguien que tiene una sentencia, una condena, solo falta que lo metan y que se ejecute. Ya está. Pero Dios, por todas las cosas, Dios sabe todo lo que hace,
le ha dado un tiempo limitado. Y en este tiempo limitado su condena es peor todavía. Porque es como una persona que la mete en presa por algo, la sueltan y comete peores cosas. Eso va a agravar su situación. Decirle al que está a tu lado, el enemigo está en una situación grave. Y él no quiere estar solo así, él quiere tener implicado, él quiere perturbar, él quiere, ¿no es cierto? Él quiere, como decimos en Argentina, él ya está jugado, ya sabe cuál es su destino, pero como alguien que ya sabe su destino, él quiere seguir destruyendo, él quiere seguir dividiendo, él quiere seguir perturbando. Pero nosotros no le debemos de dar lugar. Solo le debemos de dar lugar ¿a quién? A Dios, al Espíritu Santo. Había algo que Dios iba a permitir en la vida de Job. Era una prueba que iba a venir sobre la vida de Job. ¿Me van siguiendo? Y había algo que Dios iba a permitir sobre Job. Y esto que Dios iba a permitir no se lo podía pedir a ninguno de sus ángeles, porque los ángeles de Dios son ángeles buenos, son ángeles que sirven a Dios. Dice la Biblia que Él envía a sus ángeles. El Salmo dice que Dios envía. ¿Para qué Dios envía a sus ángeles? ¿Para hacernos daño? No, para cuidarnos, para protegernos. Entonces Dios no podía mandar a uno de sus ángeles para que tocara sobre Job para que se enfermara. Porque ninguno de sus ángeles podría hacer ese trabajo malo. ¿Me van siguiendo? Pero este ángel caído, sí. Él viene a perturbar, Él viene a matar, robar y destruir, Él viene a hacer daño. ¿Me van siguiendo? Un verdadero hijo de Dios jamás desea mal contra otra persona. Un verdadero hijo de Dios no anda en brujo, en hechicero, no anda. Un hijo de Dios real, aleluya, no hace. Y cuando a alguien le hace mal, él entrega todo a Dios, deja todo para Dios. ¿Sabe por qué hay muchas personas enfermas, como vemos? Y hay muchas personas porque han andado de embrujo, en hechicero, en curandero, y no se arrepienten de sus pecados. Y lo vemos de mal en peor, de mal en peor, hasta que no reconozcan sus pecados. Entonces, el único que podría realizar este trabajo destructivo por cierta medida de parte de Dios, ¿quién era? El diablo. Amén. Realizar este trabajo horrible, este perjuicio para Job y despojarlo de todo. ¿Quién era? Este ángel caído. Amén. Porque él vino para robar, matar y destruir. Ahora la pregunta, ¿cómo es que Dios podría permitir que Job fuera tocado por Satanás? Le voy a dar un ejemplo. En el Nuevo Testamento encontramos que uno de los 12 discípulos se llamaba Judas y que éste le iba a entregar al Señor. Iba a hacer un perjuicio sobre él, iba a hacer un daño sobre la vida del Señor. Y en Juan 6:70, yo se lo leo, el Señor dice, no he dicho yo a vosotros los 12, no he elegido yo a vosotros los 12, sin embargo uno de vosotros es el diablo. No es que Judas Iscariote era el ángel caído, lo que estaba diciendo que uno de ellos iba a ser usado por el enemigo. ¿Quién iba a ser usado por el enemigo? ¿Pedro? No, ¿quién? Judas. Escuche. Para alguien
que quiere ser usado por Dios tiene que despojarse de lo malo. Alguien que quiere ser un vaso de Dios tiene que limpiarse. Pero alguien que quiera ser un vaso del enemigo, usado por el enemigo, no tiene que limpiarse. Entonces el diablo no es como ese mono, el diablo lo usó. El diablo usa a las personas que no se dejan limpiar por Dios y no se santifican para Dios. ¿Por qué? El Señor eligió a Judas sabiendo que Él lo iba a entregar. ¿Acaso Él no sabía desde el momento que lo tomó como un discípulo y lo colocó como su tesorero? ¿No sabía que Él le iba a entregar al Señor? Claro que lo sabía. Judas era necesario. Porque si Judas no lo entregaba, ¿cómo el Señor iba a ir a la cruz? Entonces el diablo siempre tiene su gente para hacer el trabajo sucio. Levanta tu mano y decís: yo soy gente de Dios para hacer el trabajo de Dios. Yo soy alguien que estoy aquí en la tierra, no para ser usado por el enemigo, sino para ser usado por el Espíritu Santo, para ser usado por la palabra de Dios, por la presencia de Dios. Yo quiero ser un vaso usado por Dios. Yo quiero ser un vaso usado por el Señor. El diablo usó a Judas. ¿Y sabe lo que él tenía dentro de su codicia? Él le amaba mucho el dinero. Y entonces vinieron y le ofrecieron un dinero y lo entregó. Es decir, que la codicia puede ser una herramienta que el diablo usa en el corazón. El odio, el rencor, la soberbia, la arrogancia. Esa persona que dice: a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. A esa persona la va a usar Satanás. Pero aquella persona que dice: me humillo, me someto, me entrego al Señor, quiero obedecerle, quiero hacer su voluntad, quiero vivir para Él, esa persona la va a usar el Espíritu Santo. Esa persona la va a usar al Señor. Aquel que dice: a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, la va a usar el diablo. Pero aquel que dice: sí, Señor, dime lo que tengo que hacer, dime lo que tengo que hacer, dime lo que tengo que entregar, dime lo que tengo que dejar, dime lo que tengo que renunciar, dime, Señor, yo estoy dispuesto. Cuando Dios usó a María para que sea la madre, no de Dios, sino de la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué le dijo María? Hágase como el Señor quiera. Como tú has decidido hacer, Señor, sea hecha tu voluntad. He aquí, soy tu sierva, le dijo. He aquí. Porque ella estaba comprometida con José. Pero ellos no estaban casados. Así que de un día María apareció embarazada. Y en los tiempos de aquello era diferente el noviazgo de hoy. Y por eso que un día Jesús estaba predicando y alguien le dijo a Jesús: nosotros no somos, lean la Biblia, lo van a encontrar, nosotros no somos hijos de fornicación. Porque muchos acusaban a Jesús que había sido un hijo antes del matrimonio, porque no entendían que era la obra del Espíritu Santo. Así que María era una doncella, una mujer, una joven virgen, y de repente aparece embarazada. Imagínense las críticas, imagínense las burlas. Ella iba a buscar agua al pozo, ya las amigas no se querían juntar con ella. Y ella no podía decir. ¿Qué le dijo el Señor? Que una espada iba a traspasar el corazón de ella. Y ella no podía decirle a sus amigas, a la gente, que lo que tenía era el Espíritu Santo, porque le iban a apedrear por blasfemia. Pero María, a pesar de todo ella dijo: se haga tu voluntad. Nosotros no adoramos a María, pero es un gran ejemplo de alguien que se entrega a la voluntad de Dios. Y que dice: hágase así el Señor quiso, he aquí, Señor, porque has mirado la bajeza de tu sierva. Aquí estoy, Señor. ¿Tú quieres eso?
Aquí estoy, heme aquí, Señor. Aquí me entrego a tu voluntad. Y si por hacer tu voluntad voy a ser despreciado, amén. Porque no piense que por hacer la voluntad de Dios va a ser todo lindo. No. Va a también sufrir, va a tener lucha, va a tener situaciones. Pero si usted decidió hacer la voluntad de Dios, no importa lo que venga, no importa lo que pase, usted siga al Señor. Usted obedezca al Señor. Usted siga a Dios, no pare, no se detenga. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es mejor sufrir por ser un vaso de Dios y no sufrir por ser un Judas. Es mejor sufrir por hacer la voluntad de Dios y no pasar tristeza por dejarse usar por el enemigo. Entonces Judas era necesario, le traicionó al Señor. Se necesitó de un Judas que lo entregara al Señor para que muriera. ¿Me van siguiendo? Y bueno, y ahora Job iba a ser atacado, Job iba a ser enfermado, Job iba a pasar unas pruebas y se necesitó este ángel que hiciera ese trabajo, porque los ángeles de Dios no harían eso. ¿Van entendiendo un poco? Amén. Existía la necesidad de alguien que causara perjuicio en la vida de Job por un periodo de tiempo. Por un tiempo. Pero todo esto iba a traer una bendición, porque aunque Job iba a ser por un tiempo despojado de sus bienes y de todo lo que tenía, en ese tiempo de despojo él iba a ser lleno de Dios. Él iba a tener un encuentro con Dios. Y después Dios le iba a dar el doble de lo que el enemigo le quitó. Así que cuando pases un despojo y estás siendo despojado de ciertas cosas, decís: Señor, si que estoy pasando es para conocerte a ti, es para tener más de ti, es para una experiencia profunda, ayúdame, Señor, porque yo sé que después de esta experiencia me vas a bendecir, me vas a prosperar, me vas a multiplicar. Pero yo no puedo evadir esa prueba que viene sobre mi vida. Esta situación que venía sobre Job no era un juicio por su pecado. Era un trato de Dios para despojarlo de todo y para que él se encontrara con Dios realmente. Porque él tenía todo eso, pero sin darse cuenta, estaba lejos de Dios por todo esto. Es como quien dice, ¿no es cierto? Esa persona, hay personas que Dios las bendice, le prospera, le da un trabajo, le da una casa. Mañana le da un esposo, una esposa. Pero sin darse cuenta, se llena de eso y sin darse cuenta, se alejan de Dios. No es que se van al mundo. No es que viven en el pecado, pero tampoco se llenan de Dios. Es como que se conforma con el trabajo, con la bendición, con el esposo, con la esposa, con toda esa bendición. Y Dios viene a tomar un segundo plano en su vida. Y Dios quiere que tengas el esposo, la esposa, tu familia, pero Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu corazón. Entonces, cuando eso sucede, Dios va a permitir alguna prueba para poner las cosas en orden en tu vida. Eso es lo que Dios iba a permitir en la vida de Job. A Job no le faltaba nada. Era una buena persona, pero estaba escaso de Dios. Necesitaba encontrarse con Dios, necesitaba conocer a Dios, necesitaba ser lleno de Dios. ¿Será que tú necesitas eso en esta mañana? Dios sabe lo que va a hacer. Entonces tal vez estás en ese periodo de llenarte de Dios. Tal vez no has entendido que Dios no quiere tu ruina, que Dios no te va a arruinar, que Dios te va a bendecir. Pero no es el momento todavía.
Tienes que entregarte, tienes que colocar a Dios en tu vida y llenarte de Dios y ser rico en Dios. Y cuando aprenda la lección van a venir las otras bendiciones. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida y Dios te da bendiciones materiales, las bendiciones materiales no van a ocupar el primer lugar en tu vida ni en tu corazón, porque el orden, pero si las cosas están invertidas, tú no las sabes, pero Dios las sabe, Dios está tratando. Y en ese trato no tienes que quejarte, tienes que decir: Señor, ordena. Porque ponele que vos querés que Dios te dé todo. Dios te da todo. Y si mañana te apartás de Dios y te vas al infierno, ¿de qué te sirvió todo? Tal vez tú digas: no, yo voy a recibir todo y voy a seguir a Dios. Tú no conoces tu corazón. Solo Dios engañoso es el corazón. Dios sabe todas las cosas. Entonces Dios tiene que hacer un reordenamiento en tu corazón. Eso lo hace Dios. Dios no estaba juzgándolo a Job, sino lo iba a despojar de todo para recibir, porque él había recibido muchas bendiciones. Él tenía muchas cosas. ¿Le faltaba oveja? No. 7.000 ovejas, dice acá. 3.000 camellos. Los camellos eran los móviles, como tener una 4x4 en aquel tiempo. ¿Cuántas 4x4 tenía? 3.000. Así que cuando él quería dar una vuelta en camello, a ver cuál camello elijo, vengan, siervo, a ver este. Y se iba. ¿Será que tú tienes tantos autos así que no sabes qué auto usar? No, ese uno, no tengo ninguno. Este auto que tengo, él la sube. Y no tiene 7.000 subes, tiene una. Y si la perdés, tenés que comprar otra. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? A Job no le faltaba ovejas, no le faltaba medios de transporte. Los bueyes que necesitaban para arar, los bueyes se usaban antes para arar, hermano Mario, ¿no? Para arar. Ahí tenía 500 yuntas de bueyes, tenía 1.000 bueyes, porque en las yuntas son 2, 1.000 bueyes tenía. Así que cuando se necesitaba arar, era como que si tuviera 500 tractores de aquel entonces, ¿o no? Para arar. Tenía campos, tenía gente para sembrar, para cosechar. No le faltaba nada. Él no se levantaba y decía: a ver, contando, no me puedo, si pago esto no me alcanza lo otro. O pago esto y ¿qué hago? Pago esto, pago lo otro. Bueno, primero pago la luz porque si no me la cortan, después pago lo otro. Él no estaba sacando cuenta y diciendo: a ver, bueno, esto no lo compro, teme porque si compro esto no compro lo otro. Y él temía a Dios, y era alguien recto y todo, pero sin darse cuenta a veces todo esto, esta comodidad, a veces la persona se aleja de Dios poco a poco. Porque si no te falta nada, decimos: gracias, Señor. Pero si te falta, tenés que orar: Padre, por favor, tú sabes, Señor, multiplica, Señor, haz un milagro. Pero él tenía todo, ¿o no? Tenía un montón de siervos, tenía un montón de obreros para trabajar en el campo. Tenía gente de sobra. Tenía una esposa querida, una esposa, y tenía 10 hijos. Tenía una familia. Hablando humanamente, ¿le faltaba algo a Job? Pero espiritualmente sí. Tal vez no es tu caso, tal vez tú no estás como Job que te sobre. Pero tal vez te falta, tal vez tú ves tu falta económica y tal vez tú ves tu recurso económico.
Y te das cuenta que dice, pero Dios dice, no te hagas problema, porque para mí eso no es nada. Lo que yo estoy más preocupado es que tú estás escaso de mí. Es que te falta más de mi presencia. Tú a veces estás preocupado por lo material, por esto, y es como que Dios te diga, no te preocupes, porque yo en un momento puedo cambiar tu situación, puedo revertir, pero lo más importante no es eso, es lo espiritual, que tal vez te falta más de Dios, y a veces nosotros invertimos los valores y no nos damos cuenta cuál es nuestra verdadera y real necesidad. Aparte de tener todo eso, Job tenía un gran éxito, era respetado, era querido, todos hablaban bien. Amén. Era un hombre tenido en respeto y en honra, un hombre bendecido. Amén. Por todos los logros. Y aunque había logrado tener mucho, él no tenía a Dios dentro de él de una manera profunda. Y Dios quería eso. Dios quería que primeramente Job fuera un hombre rico espiritual y después material. Dios nos quiere prosperar. Pero escuche lo que voy a decir, porque vas a iglesia, Dios te va a prosperar, sí. La prosperidad material es el resultado de la prosperidad espiritual. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Dios no quiere llevarte a la miseria, a la ruina, pero a veces va a permitir diferentes circunstancias para llevarte, para llenarte más de Él. Y esta es una tribulación, como dije al principio, porque es un periodo, no es toda la vida, no es para siempre. Diga, no es para siempre. Es un periodo, es un tiempo. ¿Me van siguiendo? Y ahora vemos que Dios es como diciendo, ¿qué voy a hacer con Job? Él está lleno de todo, pero él necesita más de mi presencia. Yo quiero que le diga a tu hermano, decirle al que está a tu lado, Dios conoce tus necesidades. Pero tu necesidad mayor es que tengas más de Dios. Él estaba lleno de posiciones, de logro, pero necesitaba llenarse más de Dios. Necesitaba más. Y ahora entonces Dios iba a permitir que el enemigo usara esta situación para Dios hacer una obra en la vida de Job. Cuando el enemigo te ataca para hacerte daño, Dios usa esa situación para traer una bendición. El enemigo te ataca para destruirte y Dios va a permitir esa situación para bendecirte. Va a permitir esa situación para levantarte. Tú no lo vas a entender, pero a medida que las cosas van sucediendo y las cosas van pasando, después tú te das cuenta que Dios quería bendecirte. Y que esa situación te llevó a un momento, a un conflicto, pero era para que Dios te pudiera levantar de esa situación. Entonces dice, capítulo 1, versículo 7, Dios le interroga a Satanás y le pregunta, ¿de dónde viene? La respuesta es, versículo 7, Dios le dice, ¿de dónde viene Satanás? Y él dice, de recorrer la tierra y andar por ella. Y el versículo 8 dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí vemos que Dios mismo da testimonio de Job, quién era. Dios le da testimonio a Satanás. Amén. Dios se gloría en Job delante de Satanás. Satanás le responde. Satanás le respondió a Jehová con una pregunta. Vamos al verso siguiente. Y dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado con valla a él, su casa y todo lo que tiene?
Ha bendecido la obra de sus manos, de modo que sus posesiones han aumentado por toda la tierra. Es como Satanás diciendo, claro, ¿cómo no te va a obedecer y va a ser temeroso si tú le diste todo? Y fíjese que dice, y lo ha cercado. Significa que toda la bendición que Job tenía de parte de Dios, Dios le puso un cerco de protección. El enemigo no podía tocar a Job. El diablo no podía tocar a Job porque Dios lo había cercado. ¿Tú sabes que Dios puso un cerco en tu vida? Dios a cada uno de sus hijos los ha cercado con un cerco espiritual. El enemigo no puede venir porque él quiera venir a destruirte. Pero si a veces Dios permite alguna situación espiritual o algún ataque espiritual, es por algún motivo. Ahí tenemos que aprender a hacer la guerra espiritual, orar. ¿Y cuándo aprendemos? Cuando el enemigo, entonces, el enemigo puede atacar hasta cierto punto, hasta donde Dios le permita. Pero siempre que oremos y busquemos a Dios, vamos a tener la victoria. A veces Dios permite que los demonios te ataquen un poco para que ores, porque si tú no tienes ataque, vas a ser un creyente mantequita. Ante cualquier lucha te vas a derretir. Tenés que aprender a ser guerrero, a pelear, a batallar. Esto es así. Entonces a veces al creyente le falta un poco de acción, dice Dios. Vamos a permitir, vamos a dejarlo un poquitito. Y algunos dicen, pastor, no se desespere, hermano, ore, clame. Eche fuera esos demonios, pero los he hecho fuera y no pasa. Seguí hasta que tenga la victoria. Pero esto Dios permite para ejercitarnos. Amén. Si usted va a ser un soldado, va a pertenecer a un batallón. Como los Estados Unidos que van a hacer guerra. Que usted piensa que usted va a pelear cuando llegue allá. No, lo tienen que entrenar. Y lo hacen pasar por lugares de agua fría. Lo hacen pasar por las espinas. Ay, me pincho. Bueno, te va a hacer que tener que pasar supervivencia. Le hacen todo el día con una botellita de agua. Lo tienen que, ¿cómo se llama? Entrenar. Y aún el entrenamiento no es nada, porque pueden estar pasando algo extremo, pero tienen que estar preparados. Levanta tu mano y decir, cuando el enemigo me ataca, cuando los demonios vienen contra mi vida, Dios me está entrenando. Dios me está entrenando. Es un entrenamiento. Va a pasar, es un periodo. No te vas a morir, no te vas a hundir. Dios va a hacer algo glorioso contigo. Aleluya, Dios va a hacer algo poderoso contigo. Aleluya, gloria a Dios. No te hundas en esas luchas. Comenzá a entender en esta mañana. Comenzá a comprender. Decir, Espíritu Santo, abrí mis ojos de mi lucha, que yo pueda entender. Tú no me quieres hundir, Señor. Tú no quieres, tú no me vas a destruir. No estás permitiendo esto para entrenarme, para capacitarme, para probarme, para prepararme para ese momento. Señor, pues yo tal vez no he entendido. Y a veces tú le dices, Señor, sácame esta prueba, no la aguanto. Y el Señor no te responde, porque Él te está diciendo, no te va a destruir este problema. Te estoy entrenando, te estoy preparando, te estoy entrenando, hijo, hija. Recibe esta palabra. Es un entrenamiento para lo grande que viene en tu vida. No quieras retroceder. No quieras quedarte en tu casa cerrado, no. Ven a alabar a Dios, deja que Dios haga. No retroceda, avanza, no retroceda. Ese no es el camino.
Ese no es el camino. Y esta palabra que he preparado no la he preparado porque algunos van a venir hoy. Es lo que Dios dio, porque Dios sabe que era esta palabra. Dios sabe que esta palabra, Dios sabe todo. Esta palabra es fuerte y poderosa y va a sacudir y está sacudiendo, desde entrada sacudiendo los cimientos. Dios no te quiere hundir, Dios no te quiere destruir, Dios te está entrenando. Es una prueba de supervivencia para que tu fe crezca, para que puedas resistir, para que puedas soportar, para que te puedas levantar. Dios está haciendo algo. Cuando parece que no puede, me dice, ay, no aguanto más. Dice Dios, sí, aguanta un poquito más, soporta un poquito más. Porque algo bueno va a salir de esta situación. Algo hermoso va a salir. Tú no lo entiendes ahora. Job, vas a perder todo. No vas a entender nada. Pero después vas a ver el resultado. Vas a ver el resultado. Vas a ver el resultado. Y cuando veas el resultado, vas a alabar y vas a glorificar a Dios. Pero en medio del entrenamiento, no te quejes. No reclames, no murmures, no te enojes. Solo pedí la ayuda de Dios, solo pedí la fuerza de Dios, solo pedí la gracia a Dios y decirle, dame gracia, dame fuerza, ayúdame, Señor. No me quiero quejar, no me quiero enojar, no me quiero molestar, quiero alabarte. Ayúdame a alabarte y a glorificar tu nombre. Vas a salir victorioso. Vas a salir victorioso. Vas a salir en victoria. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás, todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no extiendas tu mano contra él. Vemos entonces que Satanás, este ángel maligno, estaba dispuesto a hacer lo que ningún ángel iba a hacer, tocar y traer daño a la vida de Job. El concepto maligno de Satanás es, ¿sabe cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de Satanás? Satanás tiene una mente de comerciante. El principio de él es comerciante. Él es un mercader. Y él piensa, amén, que está basado en ese principio de ganancia o pérdida. Si perdemos todo, se termina. Y a veces en el reino de Dios hay que perder para ganar. En el concepto comercial, el que pierde, el que no pierde cosa, va a la derrota, va a la ruina. Pero diga, en el concepto divino, ¿qué dice la Biblia? Si no toma su cruz y se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es el concepto comercial? Si gano más tengo que ganar. Tengo que multiplicar mi bienes. Tengo que crecer. En lo económico es así. Pero en lo espiritual es todo al revés. A veces necesitamos perder para ganar. Y Dios nos lleva a pruebas. Porque tiene que haber pérdida. Decirle al que está a tu lado, tiene que haber pérdida. Tiene que haber pérdida. Se tiene que perder el orgullo, la soberbia, el enojo, la depresión. Dios te lleva a pruebas extremas para que estas cosas las pierdas. Porque a veces están tan arraigadas en el corazón que necesitas pasar por pruebas extremas para que estas cosas... Va a haber pérdida, pero de lo que no sirve. Y vas a ganar cosas que van a quedar y van a redundar para siempre en tu vida. ¿Tú quieres perder la soberbia y ganar la humildad? ¿Tú quieres perder la incredulidad y recibir la fe? ¿Tú quieres perder el odio y ganar el amor?
Tú quieres perder la impaciencia y ganar la paciencia. Tú quieres perder la desobediencia y ganar la obediencia. Entonces Dios te va a pasar por un periodo de prueba y va a permitir cosas en tu vida y decir, aunque parece que físicamente, parece que estoy materialmente en la ruina, no estoy en la ruina, Dios está trabajando. Voy a recibir primero riquezas espirituales. Y después de recibir riquezas espirituales, voy a ser prosperado. Pero escucha, durante ese proceso, no vas a recibir la abundancia de lo que Dios prometió, pero no te va a faltar. Esto va a ser día a día. Esto va a ser el proceso de Dios. Job perdió todo, pero Dios lo sustentó. Hasta que vino el momento que Dios lo bendijo y lo prosperó. Es tiempo de perder y es tiempo de ganar. Entonces el concepto de Satanás es eso. El diablo dice, si el Job pierde todo, te va a odiar. Vas a ver cómo no blasfema en tu presencia. Porque eso es lo que el diablo quería. El diablo quería que Job se enojara con Dios por toda esta circunstancia. El diablo quería que Job se rebelara contra Dios. El diablo quería que Job se apartara de Dios. El diablo quiere que no venga a la iglesia, que no congregue, que no busque a Dios. Entonces él, en esa prueba, él viene a hacer su obra para que eso suceda. Y en otras palabras, claro, le está diciendo el diablo al Señor, ¿cómo no te va a bendecir si lo bendijiste, estás prosperado? Pero si permite que todo esto pierda, vas a ver cómo Él no te va a alabar más. Lo estaba acusando a Job de que era interesado, de que solamente él buscaba a Dios por lo que Dios le podía dar. La pregunta, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque necesitamos recibir lo que Dios nos va a dar, porque necesitamos, la pregunta, y después que Dios nos dé, ¿vamos a seguir buscándole igual? ¿O la cosa va a cambiar? ¿O simplemente buscamos a Dios por una necesidad, por un problema, por una circunstancia y nada más? Y después que Dios nos dé, ¿qué va a ser de nuestra vida? ¿Me van siguiendo? Dios te quiere bendecir. Pero si Dios te va a bendecir y esa bendición te va a alejar de Dios, no aprendiste la lección. Si Dios te prospera y te da mucha bendición y te aleja de los caminos de Dios, ¿de qué te va a servir todo eso que Dios te dio? Si Dios te ha bendecido, es para que vivas para Él, es para que estés en su presencia. No para que te alejes. Pero para que eso no suceda, tienes que permitir el limpiar, el despojar de Dios dentro tuyo, para que cuando más sea bendecido, más humilde sea, para que cuando más prosperado sea, más busques a Dios. Ahora no lo vas a buscar a Dios porque necesitas algo, no porque te falta. Lo buscas a Dios porque tienes una relación con Él, porque lo amas, ¿me entiendes? No lo buscas a Dios porque estás necesitando que Él te dé una cosa. Ya recibiste lo que pediste, ahora lo buscas a Dios. No te busco porque lo que me diste, por lo que no me diste. Te busco porque necesito de ti y tengo hambre de ti. Entonces Dios conoce el corazón y Dios tiene que trabajar ahí en lo interior. Decirle al que está a tu lado, hay que perder para ganar. Y vemos en el capítulo 1, versículo 12 hasta el 19 que Satanás atacó a Job y sufrió tribulaciones. Verso 13 dice, cierto día comían los hijos e hijas, bebían vino en su casa, de su hermano, el primogénito.
Y un mensajero vino a Job y le informó que los sabeos habían atacado y se habían llevado los bueyes y las asnas, habiendo matado a los criados a filo de espada. Solamente este mensajero logró salir para dar la noticia. Y mientras sucedió esto, verso 16, dice también que vino otro hombre para informarle, ¿no es cierto?, que el fuego de Dios había caído del cielo y había quemado las ovejas. También los ciervos, que había consumido con fuego. Y que solo uno de ellos se salvó para contarle la noticia. Una tras otra. Sigue el otro versículo. Mientras hablaba este mensajero, vemos que vino otro mensajero para informarle que los caldeos habían formado 3 escuadrones y habían arremetido contra los camellos y se los habían llevado. Amén. Y que también los siervos habían sido matados. Ahora ya no tenía oveja, ya no tenía camellos, se lo habían robado. Sigue los versículos, de eso el 17, el 18. Mientras él hablaba, vino otro mensajero para informarle sobre los hijos y las hijas de Job, que estaban comiendo y bebiendo, ¿no es cierto? Vino a la casa de su hermano el primogénito, cuando de repente vino un viento, amén, del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, de tal manera que cayó y todos murieron. Y solo uno logró salir, un mensajero, para decirle. Vino un viento huracanado y murieron sus hijos. Todo esto que sucedió, Satanás estaba haciéndolo, permitido por Dios. Amén. Y después de todas estas tribulaciones, el versículo 20, cuando llegan todas estas noticias, Job había quedado pobre de un momento a otro. Perdió sus siervos, perdió sus camellos, perdió las ovejas, los bueyes, perdió sus hijos. Solo le quedó su esposa. ¿Cuál hubiera sido su reacción? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Cuando ante una lucha queremos desistir, ante un problema queremos bajar los brazos. Dice que Job se levantó, dice verso 20, y rasgó su manto. Rasgar las vestiduras era el símbolo como estaba su corazón. Estaba por dentro, estaba rasgado. Y Satanás esperando que Job maldijera a Dios. Satanás esperando que Job le echara la culpa a Dios y se enojara con Dios. Porque él dijo, vas a ver cómo vas a blasfemar en tu misma presencia. Los que conocen este versículo, todo esto saben que es así. Se rasgó, rasuró su cabeza. Dice verso 20, y luego postrándose en tierra, ¿qué hizo? Adoró a Dios. Esta es la gran victoria que Job tuvo delante del enemigo de Dios. ¿Será que hoy puedes adorar a Dios en medio de la prueba, de la lucha, del despojo? Puedas levantarte en la fuerza y en el poder de Dios y adorar a Dios por sobre todas las cosas. Y no solo le adoró, verso 21, dice que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y después dijo así, verso 21 sigue diciendo, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Verso 22, con todo esto dice que Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No importa lo que estés pasando, no te enojes con Dios. No culpes a Dios. No te levantes contra Dios. Dios está esperando. Porque si tú haces eso, en medio de tu calamidad va a venir la bendición. En medio de este conflicto tú le puedes decir,
Cuando mucho tú le puedes decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, yo no entiendo, pero yo te digo algo, te sigo alabando, te sigo adorando, voy a estar en tu casa, voy a estar en tu presencia, te voy a seguir buscando. Yo no comprendo esto, pero yo sí no te dejo de alabar. Y cuando tú haces eso, primero que vas a derrotar al enemigo que está esperando que te enoje, y eso va a traer una bendición. Dios te va a bendecir, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar que Dios te va a bendecir. Cuando tú haces eso, estás marcando un tiempo nuevo espiritual en tu vida. Si tú te quejas, si tú me murmuras, vives en la misma esfera. Estás viviendo siempre en el mismo, la queja. Pero cuando tú haces eso, levanta tu mano. Porque el Espíritu Santo te quiere llevar a otra esfera hoy. Quiere sacarte de la esfera de la queja, de la murmuración, de la duda, de la desesperación. Si tú alabas en medio de tu dolor, en medio de tu falta material, en medio de la pérdida de ese ser querido, hermana, adoras al Señor y glorifica a Dios y haces lo que Job hizo, vas a entrar en un nuevo nivel. Dios te va a llevar a un tiempo nuevo. Vas a ser introducido para las bendiciones que Dios va a traer para tu vida. Vas a entrar en un nuevo tiempo de gloria. Vas a entrar en un tiempo de bendición. Y cuando Dios te dé lo que te dé, nadie te lo va a quitar. Vamos, recíbalo. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Digo, voy a hacer lo que hizo Job. Yo también voy a adorar a Dios. Yo voy a servir a Dios. Yo voy a glorificarle. Adórale, adórale, adórale. Cuando no encuentres la razón o la respuesta, adora a Dios. Adora a Dios. Glorifica a Dios. El Señor te va a llevar en esta mañana a una nueva esfera. Vas a salir de esa esfera de la duda, de la queja, de la desesperación, de la debilidad física, y vas a entrar en una esfera nueva. Vas a entrar en un tiempo nuevo, dice el Señor. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu está diciéndote en esta mañana. No soy yo, es la palabra, es el Espíritu. No digas por qué, no digas no entiendo, no digas por qué. Decir sea Dios bendito, sea alabado, glorifico tu nombre, alabo tu nombre, Señor. Y Dios te va a introducir a un tiempo nuevo, a cosas nuevas que va a hacer en tu vida. Hoy vas a salir de este lugar con un entendimiento espiritual. Hoy vas a salir con una claridad, aleluya, porque tal vez te pasaron cosas. Dios le dice a personas que están aquí hoy visitándonos, tal vez te pasaron cosas donde tú ibas, aleluya, y eso tal vez te enfrió, tal vez te alejó del camino, pero hoy vas a entender, vas a poder discernir, vas a poder sacar lo espiritual de lo carnal, del hombre, lo de Dios, y vas a poder entender. Y a partir de hoy vas a comenzar a afirmarte y va a ser diferente, tu vida va a ser diferente. Independientemente de lo que te hicieron, de lo que te pasó, vas a saber separar las cosas de Dios y las cosas del hombre. Vas a poder separar y vas a decir: Señor, no importa lo que pasó, yo ahora te voy a seguir, voy a vivir para ti. Las cosas van a cambiar y van a ser diferentes a partir de hoy. Van a ser diferentes a partir de hoy. Te voy a alabar, te voy a servir, te voy a buscar. Aunque no entienda esta situación, porque tú estás esperando eso de mí.
¿Usted cree que Job entendió todo lo que le pasó? Fueron tantas noticias que yo me imagino que estaba choqueado. Yo me imagino que Job no entraba, era como un sueño, imagínese. Pero en ese shot emocional, en ese golpe de noticia tras noticia, él no entendía por qué le estaba pasando esto. Pero sí él entendía algo, que él debía de alabar y debía de glorificar. Y acá Dios te suelta otra palabra. Tal vez lo que estás pasando, tú lo quieres entender. No logres entender lo que está pasando, porque no lo vas a entender ahora. En el tiempo de Dios lo vas a entender. No lo vas a entender ahora, pero no esperes entender tu situación. Lo que tú tienes que entender es que tienes que alabarle, es que tienes que vivir para Él, es que tienes que adorarle. Tú tienes que entender eso. No entiendo lo que me está pasando, pero sí, Señor, entiendo que tengo que amarte, tengo que alabarte, tengo que seguirte, tengo que buscarte. Yo entiendo eso, Señor. Y cuando llegue la hora, Dios te lo va a dar a entender, pero no es el momento. Y si tú entiendes lo que tienes que hacer, ahí comienzas a entrar en un tiempo de gloria. Ahí ya las cosas comienzan a cambiar. Aunque la situación externa siguen iguales, aunque la prueba va a seguir igual, va a haber un cambio dentro tuyo, ¿me entiendes? Y ahí ese es el principio, el inicio de las demás cosas. El cambio por dentro y el cambio por fuera. Cuando Job alabó a Dios y Job bendijo a Dios, no es que por alabar a Dios recibió todo de vuelta, no. Pero ahora él estaba en el proceso de prueba y después de este proceso Dios le iba a dar el doble de lo que perdió. Dios te quiere bendecir el doble. Y a veces para bendecirte el doble vas a ser despojado. Pero eso te va a tornar una persona sensible en el espíritu. Eso te va a tornar a alguien que Dios puede usar en este tiempo. Y cuando Dios te bendiga y cuando pases por la prueba, ¿sabes lo que vas a aprender? A no estar desesperado por lo material, a no estar preocupado, a no estar desesperado. Vas a aprender a descansar y a tener tu fe en Dios. Y vas a vivir una vida mejor. No estoy diciendo que no vas a trabajar, no, pero vas a vivir con paz en tu corazón, porque a veces la preocupación, la ansiedad, y vuelvo a repetir, no es preocupación por lujo, a veces por cosas necesarias. Pero cuando Dios trabaja en ti, vas a tener paz y vas a aprender. Vas a aprender a tener mucho y a tener poco. Y no solamente a veces somos despojados de lo material, a veces también somos despojados en el ámbito familiar. Estamos rodeados de familiares, pero a veces parece que estamos solos. No hay nadie. Dios también permite eso para que te des cuenta que no hay nadie a tu alrededor y que Él está cerca. Y comiences a entrar en una amistad, en una relación con el Espíritu Santo, en una relación con Dios. Y que puedas entender, son buenos los amigos, claro, pero no la vas a comparar a la amistad con Dios. Él quiere ser tu amigo.
Y tú tienes que tener una amistad con Él. Tienes que aprender a hablar con Él. Que Él te hable, como dijo Job en el capítulo 38. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Que dice Job al terminar su libro: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo te puedo ver como alguien que ve. Aleluya, Él perdió todo, pero Él ganó a Dios en su vida. Dice: ahora yo te puedo preguntar, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Él era temeroso, él era respetuoso de Dios en el capítulo 1, pero no tenía una amistad con Dios. Pero al terminar, no solamente ahora tenía una amistad con Dios, una relación íntima, sino que también Dios le multiplicó y lo prosperó mucho más de lo que tenía antes. Es decir, que si tenía, léelo en su casa, 7,000 ovejas, ahora no tenía 14,000 ovejas. Tenía el doble de todas las cosas que tenía. Pero ¿sabe cuál era la mayor riqueza de Job? No eran sus ovejas, no era el doble de sus camellos, era su relación con Dios, era su amistad con Dios. Con esto quiere decir que Dios va a bendecir esta iglesia, que Dios nos va a levantar, que Dios nos va a prosperar, que esta obra va a crecer como ya Dios lo habló. Pero lo más grande de esta iglesia no va a ser los templos, no va a ser nuestra relación con Dios, va a ser nuestra comunión con el Espíritu Santo. Nuestra grande riqueza va a ser nuestro amor con los hermanos, la unidad en el Espíritu. Es nuestra más grande riqueza. ¿Cómo te lo puedo explicar? De una manera que entiendas. Tú mañana Dios te puede bendecir y puedes tener, si estás edificando, puedes tener tu casa. Y tu casa puede ser una casa hermosa, puede ser la casa que tú soñaste, con un cuarto allí, con un baño allí, con una habitación allí. Aleluya, esa casa que tanto pediste, Dios te la puede dar. Pero ¿sabe cuál es tu mayor tesoro? No va a ser esa casa linda, va a ser tus hijos, va a ser tu esposa, va a ser tu familia. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Va a ser eso. No es malo tener una hermosa casa, pero lo más valioso no es la casa, es tus seres queridos, tus seres amados, los que están contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Es colocar en orden las cosas espirituales en el corazón. Y mañana Dios te va a bendecir. Y te va a dar eso que le pediste. Lo vas a tener. Vas a tener una casa para tus hijos. Vas a tener, si tienes hijos, un patio para poner un juego para que ellos jueguen. Pero lo más lindo no va a ser eso. Va a ser tu comunión con Dios. Va a ser tu amistad con Dios. Va a ser la familia que Dios te dio. Eso va a ser la prioridad. Y eso es lo que dice. Porque hay gente que tiene casas lindas. Tienen gente que tienen tantas casas, 4 o 5 casas. Pero la familia dividida, un hijo allá, el otro allá, el esposo no se habla con la esposa, son todo esto. ¿Y de qué sirve la casa linda? ¿De qué sirve todo eso? No sirve de nada. Dios está poniendo en orden tu vida. Dios está colocando las cosas en su orden. Dios está ordenando cada cosa. Pero decirle: Señor, yo no quiero entender, yo quiero adorarte y alabarte y agradecerte. Aún por lo que no tengo te agradezco. Aunque no tenga nada te agradezco y te alabo. Te agradezco porque yo sé que tú me vas a bendecir. Pero yo quiero ser rico en una relación contigo. Quiero tener la riqueza de tu amistad, de tu presencia, de tu compañía. Yo quiero en esta mañana recibir de tu presencia. Yo quiero recibir de tu presencia. Quiero recibir de ti. Quiero más de ti.
Satanás siempre quiere causar daño a los hijos de Dios. El enemigo siempre está para causar perjuicio contra los hijos de Dios. Pero a veces Dios va a permitir que en cierta parte el enemigo nos ataque para ganar más de Dios, para recibir más de Dios, para poseer más de su presencia. No lo vas a entender en el momento, pero cuando veas el resultado, vas a agradecer. Vas a alabar a Dios. Vas a bendecir a Dios. Vas a agradecer a Dios. Vas a entender lo que no entiende. Decí en esta mañana, lo que no entiendo, no me voy a preocupar. Dios poco a poco va a ir aclarando mis pensamientos. Pero hay algo que sí tengo que entender y hay algo sí que tengo que tener claro. Tengo que amar a Dios, tengo que servir a Dios, tengo que adorar a Dios, tengo que amar a Dios con todo mi corazón. Aún en el momento de dificultad, mi amor por Dios tiene que crecer, no tiene que menguar mi amor por Él. El diablo atacaba a Job de una manera terrible, permitido por Dios. ¿Cuál era la intención de Dios? La intención de Dios era conducir a Job a una búsqueda más profunda con Dios. Decirle, Señor, si esta angustia, esta soledad, esta prueba, tú la estás permitiendo para que esto me conduzca a una comunión más profunda contigo, decirle, Espíritu Santo, llévame. Condúceme, Señor. Condúceme a una relación más profunda contigo. A una comunión contigo, Espíritu Santo, como nunca la tuve. Yo no solamente quiero tener bendiciones, quiero tenerte a ti como mi todo, como mi amigo. Llévame a esa vida del Espíritu. Llévame a esa vida espiritual. Llévame, Señor, a agua profunda. El deseo de Dios es acercarnos. El enemigo pensó que al atacar a Job, no voy a entrar en la otra parte porque después hubo un segundo concilio, quedaremos aquí en esta primera parte. El diablo pensó que con todos estos ataques Job se iba a apartar de Dios, iba a blasfemar, iba a insultarlo a Dios, iba a enojarse con Dios. Pero fue todo lo contrario. Y cuando Job, en vez de maldecir a Dios, dijo, él maldijo el día que nací. ¿Por qué nací? Pero en ningún momento él maldijo a Dios. ¿Sabe qué sucedió? Esta actitud de Job lo introdujo en la bendición que Dios quería darle. Y después de todas estas pruebas, Job se volvió un hombre rico, espiritualmente y materialmente. Y te quiero repetir, de nada te sirve ser prosperado materialmente si no estás prosperado espiritualmente. Pero si estás prosperado espiritualmente, la bendición material vendrá. Y te quiero decir algo más de parte de Dios. Si tú lo que tenías antes lo perdiste, era una bendición que tenías y la perdiste, porque esa bendición no estaba basada en una relación que tú tenías con Dios. No tenías una relación profunda. Pero si ahora entras en este camino, lo que Él te va a dar, nada lo vas a perder. No vas a perder tu relación con Dios, tu comunión con Dios, ni tampoco vas a perder la bendición. Va a ser bendición que te va a acompañar el resto de tu vida.
¿Cuál es el pensamiento de todo ser humano? Aún de jóvenes y aún de la gente grande. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Qué va a ser mi mañana? ¿A dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? Cuando termine de trabajar y sea anciano. La gente, todo ser humano, su preocupación es por el futuro. ¿A dónde va a vivir? Es parte de la vida humana. La preocupación. No es solamente de la gente grande, aún de los jóvenes. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Seré que tendré éxito? ¿Será que no me va a faltar? ¿Qué será del futuro? Pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios se encarga de ordenar todas estas cosas. Dios se encarga de ordenar todas estas cosas. Todas estas cosas. Dios se encarga de bendecirte y de proveerte y de estar lleno de Dios. Y que en los últimos días de tu vida seas una persona llena de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando llegues a tu vejez y que tal vez puedas quedar solo, sola y puedes quedar sin nadie, vas a gozar de la amistad de Dios. Vas a tener la amistad de Dios en tu vida. Y cuando tengas la amistad de Dios en tu vida, van a pasar, va a haber gente que te va a traicionar, que te van a amar, que los ayudaste, te van a pagar mal. Pero cuando tú tienes una amistad con Dios, esas cosas no te van a afectar, vas a seguir adelante. Cuando no tenemos una relación profunda con Dios, puede ser que estas cosas nos hundan, nos detengan. Pero una comunión profunda con el Espíritu Santo va a hacer que esto lo podamos pasar, lo podamos sobrellevar y podamos crecer en Dios. Dios no quiso destruirlo a Job, pero Job poco a poco todo lo que tenía lo iba alejando de su comunión. Y Dios tomó una medida que parecía dura, pero después Dios le devolvió, hasta hijos también le dio todo. Confortó su corazón. Dios está para confortarte en esta mañana. Dios está para bendecirte en esta mañana. Pero tú tienes que hacer algo. En medio de la prueba, cuando la prueba sea más fuerte, cuando la prueba sea más dura, es donde más tú tienes que buscar a Dios, es donde más tienes que aferrarte de Dios. Porque si tú haces lo contrario, no estás pasando la prueba, no estás siendo aprobada. ¿Y sabes qué sucede cuando uno no pasa una prueba? Cuando uno no aprueba en la escuela, se lo lleva a marzo, tiene que aprobarlo de vuelta. Por eso decimos que estamos pasando prueba. ¿Para qué estamos pasando prueba? Tenemos que pasarla, tenemos que ser aprobados en la prueba. No fuiste a la escuela y te dijo el profesor, el maestro, sacá una hoja que hoy hay prueba. Te agarraron de sorpresa. Las pruebas espirituales vienen también de sorpresas, pero vienen con sorpresas de Dios y bendiciones después. Entonces decir en esta mañana, Señor, yo quiero pasar la prueba, quiero ser aprobado. No quiero pasar siempre la misma prueba. Cuando la prueba se vuelve a repetir es porque no la pasaste, porque no aprobaste. ¿Y qué tengo que hacer para aprobar? Tienes que hacer lo que hizo Job: alabar, glorificar, descansar en Dios, buscar a Dios y dejar todo en las manos de Dios y confiar en Dios. Que aunque tú no comprendes lo que está pasando, pero tú sabes a quién amas, a quién sirve y que Él va a hacer algo, Él va a revertir esa situación.